Buenas tardes, tanto a los asistentes aquí en el Salón de Actos del Hospital Morales Meseguer en Murcia, como a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la retransmisión por Zoom, en directo, de este cuarto Congreso Retina Murcia, que hoy está en la segunda jornada, y pues también especialmente a aquellas personas que desde Latinoamérica se están conectando para seguir este congreso. Llegamos a esta mesa del viernes, mesa que habla sobre terapias avanzadas, en las que vamos a compartir esta mesa con personas que están trabajando en ensayos clínicos que probablemente o que puedan en un futuro aportar solución y cura a las enfermedades degenerativas de la retina y que, bueno, lo principal va a ser escucharlos a ellos. Voy a ir dando paso a personas que se encuentran online y también a dos ponentes que los tengo una a cada lado mío, aquí de forma presencial. La primera intervención, a la primera persona a la que le voy a dar paso es al catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, José Carlos Pastor, de sobra conocidos por muchos de nosotros aquí en España y también fuera, en Latinoamérica. Y pues le cedo la palabra sin más dilación, ya que sé que tiene algo de prisa, para que pueda participar e intervenir en primer lugar. José Carlos, si me escuchas, adelante. Acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, es un auténtico placer. Gracias a mis compañeros por cederme este puesto. Tengo que marcharme rápidamente porque mañana empieza un congreso en Ámsterdam y, como decíamos hace un rato, es el primer congreso presencial al que al que yo voy a asistir, al menos en los 2 últimos años, y salimos muy pronto mañana por la mañana desde Barajas. Yo voy a hablar de terapia celular, que es un poco nuestro caballo de batalla. La mesa redonda está dedicada a las terapias avanzadas. En ella se incluye la terapia celular, la terapia génica, algunas aplicaciones de la nanomedicina y de la ingeniería tesular y algunas otras cosas que no las vamos a discutir ahora, que también se están considerando dentro del concepto de terapias avanzadas. Hace muchísimo tiempo en Valladolid empezamos a trabajar con células mesenquimales. Hay infinidad de fuentes de células madre. A nosotros nos gustan las mesenquimales y nos gustan por algunas razones que yo creo que todo el mundo puede entender. Primero, son muy abundantes en el cuerpo, son muy fáciles de aislar y de cultivar, tienen una extraordinaria capacidad de proliferación, pero sobre todo, y está aquí subrayado en rojo, porque tienen tolerancia inmune. Eso significa que podemos tener un pool de células madre de un donante, de célula, por ejemplo, de médula ósea, que es el que usamos nosotros, y ponérselo a un paciente sin necesidad de que a ese paciente le tengamos que inmunosuprimir. Y eso es una enorme, enorme, enorme ventaja. Por supuesto, hace muchos años que trabajamos con ellas y están bastante bien caracterizadas. Cuando la gente habla de células madre, uno busca la quimera, ¿no? La quimera es que una célula madre va a coger una célula adulta que se ha muerto, que ha desaparecido, la va a reemplazar. Yo creo que para eso le queda todavía un largo camino, ¿no? Pero las células madre son una fuente extraordinaria de factores de crecimiento y, por lo tanto, lo que estamos haciendo en Valladolid, básicamente, en la parte de retina, es trabajar con esa otra vía que es importante, que es la vía de liberación de factores de crecimiento. Las células madre son enormes factorías de elementos de neuroprotección, son también antiapoptóticas, tienen también actividad antiinflamatoria y nosotros estamos focalizados, los de la retina del IOVA, fundamentalmente en esas propiedades de las células madre. De largo, el grupo de nosotros que más experiencia tiene, por muchas razones, pero también porque es más fácil acceder a ello, es el grupo que lidera la doctora Calonge, que es el grupo de superficie ocular. Ellos trabajan en el limbo corneal, en esto que ven ustedes aquí abajo, donde en gris son las empalizadas de Vogt, que es el lugar donde se encuentran las células madre que están reemplazando permanentemente el epitelio de la córnea, cada 6 u 8 días más o menos. Y cuando este epitelio es normal, pues la córnea está transparente y deja pasar bien la luz, y el fenotipo que tienen las células son esas que estamos viendo aquí, las células
epiteliales, pero cuando existe una insuficiencia límbica, y eso es una enfermedad bastante frecuente, derivada a veces primaria, otras veces secundaria, pues aparece esto que estamos viviendo aquí. Desaparecen las empalizadas, la córnea se vasculariza, se vuelve opaca, naturalmente deja de cumplir su función, el paciente no ve y se altera extraordinariamente el fenotipo celular. Bueno, pues el equipo de la doctora Calonge lleva años trabajando con la utilización de células madre en la reconstrucción o en el reemplazo de las células limbares, y este es la página web de clinicaltrials.gov, que es allí, es el registro donde tienen que constar cualquier ensayo clínico que posteriormente quiera ser publicado, y llevamos, pues, como digo, bastante tiempo. Como ven ustedes aquí, la primera vez que empezamos a trabajar con esto fue en el 2012. En algunos casos los resultados son realmente espectaculares, como están viendo aquí. Ahí ven un paciente en la parte de arriba con la córnea vascularizada, con una enorme cicatriz que ocupa el área central, con un fenotipo muy alterado, y sin embargo, tras unos meses de 12 meses de haber sido trasplantado, la agudeza visual ha mejorado, la córnea tiene mucho mejor aspecto y, lo que es más importante, el fenotipo ya parece un fenotipo normal. Hemos hecho o han hecho durante estos años un montón de trasplantes. En estos momentos yo creo que están casi cercanos a los 100. No solamente de nuestra comunidad autónoma, que está aquí, sino de otras comunidades autónomas, incluso de otros países como Portugal. ¿Vale? Pero tenemos un mecanismo muy complejo, y es que tienen que meterse dentro de ensayos clínicos, la Agencia Española del Medicamento los tiene que autorizar, y eso enlentece muchísimo las cosas, hasta tal punto que, curiosamente, tenemos lista de espera para este tipo de trasplantes, ¿no? Entonces, desde hace ya muchos meses, bueno, los resultados han sido publicados. Como ven aquí, es el primer ensayo clínico en el mundo que demuestra seguridad y eficacia de estas células, y los resultados de eficacia, entendiendo por tal la recuperación del fenotipo y la estabilidad epitelial, son extraordinarios. Son de un 86% al año y de casi un 80% a los 2 años de seguimiento. Y realmente, pues, nos sentimos muy orgullosos de haber podido contribuir con este, digamos, avance a mejorar la salud de muchos de nuestros pacientes. Pero les estaba diciendo que es bastante complicado el sistema, y entonces desde hace varios meses hemos pedido lo que se llama la autorización de uso. No sabemos si nos lo van a conceder o no, pero si nos lo concedieran, seríamos el primer centro en España que tendría la autorización de uso de estas células mesenquimales para trabajar y tratar a los pacientes de forma rutinaria, y no como estamos haciendo ahora, que es pedir, digamos, como si fueran parte de un ensayo clínico, y ir teniendo que hacer solicitud por solicitud, lo cual enlentece extraordinariamente el poder hacer que este beneficio, porque es obvio que es un beneficio, llegue directamente a los pacientes. Pero yo me dedico a la retina y hace mucho tiempo que estamos intentando utilizar todos estos beneficios en la patología retiniana. Hay algunas experiencias que no han ido muy bien o que han sido muy variopintas, y nosotros empezamos a utilizarla en el nervio óptico. ¿Por qué el nervio óptico? Bueno, pues lo van a entender muy rápidamente, y es porque esta enfermedad a la que nosotros nos hemos dedicado en los últimos años es una enfermedad que no tiene cura. Al no tener alternativa, pues es bastante fácil pensar que las autoridades sanitarias, es decir, las agencias reguladoras, pues digamos que van a mirar con de una forma distinta una posible aproximación terapéutica. La enfermedad que tratamos se llama neuropatía óptica isquémica anterior aguda no arterítica. Es un nombre muy largo, muy largo, muy largo, da igual lo que sea. Es una enfermedad propia de personas mayores, por encima de los 60 años, y es por un infarto. Es un infarto en la cabeza del nervio óptico, que es más fácil de entender por todos nosotros, ¿no? El nervio óptico está vascularizado de una forma muy especial, y es razonablemente fácil que se puedan infartar las pequeñas arteriolas que tiene, ¿no? No es una enfermedad de una prevalencia alta. Digamos que no tenemos estadísticas en España para variar, pero podemos tirar de las estadísticas que hay de otros países y extrapolarlos, ¿no? Entonces, extrapolando las de otros países, habría entre 6 y 30 nuevos casos en Castilla y León por año, entre 50 y 200, perdón, en Valladolid, entre 50 y 250 casos en Castilla y León, y entre 1.000 y 5.000 casos probablemente en España, pero no lo sabemos porque, ya les digo, que no hay demasiada información específica sobre nuestro país.
Hay unos factores asociados que, bueno, a partir de 60 y tantos años, pues el paciente suele ser hipertenso, diabético, suele tener arteriosclerosis. Además, estos pacientes muchas veces tienen apnea de sueño. El hecho real es que el paciente se levanta por la mañana sin dolor y de pronto no ve o ve muy poco, ¿no? Y no tiene dolor. Y entonces pues acude al oftalmólogo, el oftalmólogo le ve, no le funciona correctamente la pupila, tiene lo que se llama un defecto pupilar aferente relativo, y si miramos el fondo de ojo, pues encontramos un edema de papila con unas hemorragias alrededor, que es un cuadro muy típico y que a los oftalmólogos estamos, digamos, bastante acostumbrados a verlo. Hay una variedad más rara que se llama la enfermedad de Horton, pero nos vamos a centrar en la más frecuente, ¿no? Vale, esta diapositiva es muy compleja, pero solo pretende decirles una cosa, que a lo largo de muchos años se han intentado muchas aproximaciones terapéuticas y todas han fallado. Se ha utilizado aspirina y todavía hay algún paciente que yo le veo por ahí que le han dado aspirina, bueno, le vendrá bien para el dolor de cabeza, corticoides, procedimientos quirúrgicos, una serie de aproximaciones, ninguna de las cuales realmente ha funcionado, ¿no? Entonces, como no ha funcionado, nosotros nos fijamos en un esquema que tienen ustedes arriba y a la izquierda, que es el cerebro, porque nosotros sabemos que la retina y el sistema nervioso central y el nervio óptico son parte del sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene que funcionar de forma muy parecida, ¿no? Este esquema en gris es el cerebro y lo que pasa aquí es en A es que ha habido un infarto, es decir, un ictus en un cerebro. Y cuando hay un infarto o un ictus en un cerebro, hay una zona que se queda sin riego, pero alrededor hay una zona que se llama de penumbra. Y esta zona de penumbra, las células están dañadas, pero no demasiado dañadas. De tal manera que si pudiéramos actuar durante un cierto tiempo en lo que se llama ventana terapéutica sobre esas células, las podríamos rescatar. Si las rescatamos, estamos devolviéndole función al paciente y a nosotros nos parece que esto es bastante importante. Bueno, entonces recurrimos a las células madre mesenquimales precisamente basándonos en eso que he dicho hace un momento y es que tienen una enorme capacidad de liberar factores. Hay toneladas de factores, no les voy a aburrir con esta diapositiva, solamente nos hemos fijado en 4 de ellos, pero hay muchísimos y seguramente es la combinación de todos ellos las que puede hacer realmente efecto. Para empezar, no puedes ir a hacer ningún experimento si no has hecho una preclínica. Entonces, la Agencia Española del Medicamento, con muy buen criterio, nos dijo que habría que hacer estudios de seguridad para ver si las células emigraban, si iban a hígado, a testículos, a gónadas, bueno, etcétera. Y hicimos un montón de experimentos con los pobres conejos y al final demostramos que las células eran bastante seguras. Además, una cosa que demostramos que nos llamó la atención es que usamos células humanas en conejos y, sin embargo, no les produce ninguna reacción inflamatoria y son conejos inmunocompetentes. Por lo tanto, se cumple eso de que las células tienen, digamos, una tolerancia inmune y que no es necesario inmunosuprimir, en este caso, a los conejos, ¿no? Finalmente, con toda la documentación, nos fuimos al comité ético, lo aprobaron, lo mandamos a la Agencia Española de Medicamento, aprobaron el estudio y lo registramos en clinicaltrials.gov, porque naturalmente nuestra idea es que todo esto se conozca, se salga a la luz pública y si funciona, pues que se pueda publicar, ¿no? Estas son las primeras imágenes que seguramente muchos de ustedes ven sobre células madre en un ojo de un paciente. En algún paciente se han colocado, bueno, en el vítreo, es lo normal, se ven perfectamente con OCT, y en algún paciente se nos ha colocado detrás del cristalino. Esto no nos llama la atención, no les pasa nada, el paciente este fue un paciente, las células le desaparecieron al poco tiempo, porque cuando nosotros vamos al animal de experimentación, al conejo, pues nos damos cuenta que esto que ven en rosa es el cristalino, pues las células madre se colocan exactamente en el espacio retrocristalineano y encima de la cabeza del nervio óptico. Luego, por lo tanto, en el humano pues también era bastante posible que pasara esto. Hemos hecho una serie de 5 pacientes, 6, pero uno de ellos no pudimos incluirlo, y solo en uno de ellos hemos tenido una complicación que la ven ustedes aquí, que es una membrana epirretiniana, que seguramente a los compañeros que me están viendo y que son oftalmoretinólogos, pues seguramente no les llama la atención que en algún caso esto pueda ser una complicación. Pero les voy a poner esta primicia porque creo que merece la pena que vean digamos, la tabla de resultados, ¿no?
Tenemos 5 pacientes en realidad. El primero tenía 17 letras, medimos en ETDRS a 1 metro, ha pasado a 23 después de las células madre. Uno 0 letras y ha pasado a 33 a 4 metros. En este no cumplía criterios. Este es el de la membrana epirretiniana, que hasta que le apareció la membrana pasó de 1 letra a 1 metro a 33 letras. Este de 25 a 1 metro a 80 a 4 metros y este de 14 a 1 metro a 51 letras a 4 metros. Uno puede pensar, esto es una casualidad y además todos eran de Medina de Pomar. Pues seguro, no tengo la más mínima duda, pero la ciencia funciona de esta manera, ¿no? Porque ¿cuál es la evolución espontánea de esta enfermedad? Bueno, pues en general se utiliza una serie muy grande, de más de 500 casos, que formaron parte de un ensayo clínico para intentar averiguar si una aproximación quirúrgica servía para algo o no. Y quedó claro que no servía para nada. Es más, se arriesgaba a los pacientes a graves complicaciones y no servía para nada. Pero como tuvieron 500 pacientes, pues lograron darnos la historia natural. Y la historia natural es que la inmensa mayoría de los pacientes se quedan con la misma visión que tenían al principio, que un 30% pueden ganar 3 líneas al cabo de 2 años, un 20% pierden y la mayoría de los pacientes la visión no cambia. Es más, los autores dicen que en aquellos que mejora, probablemente no es que mejore, sino que con los restos que quedan fijan mejor al cabo de un cierto tiempo y esa es la mejoría que los pacientes notan. Lo que está claro es que nuestros 5 pacientes en el plazo de un mes han mejorado de forma espectacular. ¿Qué es casualidad? Pues yo no tengo ni la más remota idea si es casualidad o no es casualidad, pero creo que esto abre una ventana extraordinaria para el tratamiento no de esta enfermedad, sino de muchas otras enfermedades si logramos seguir adelante. Voy a acabar y solo quería dejarles en la cabeza este mensaje, porque de vez en cuando tenemos algún compañero, entre comillas, iluminado, que se dedica a hacer cosas y que primero nos escandaliza a todos, nos degrada la profesión y desde luego a mí me parece que en un país serio pues a esta gente le deberían de inhabilitar como médicos, ¿no? En ciencia no hay cortocircuitos y esto es el mensaje que quiero dejarles a todos ustedes. Se pueden imaginar que con estos resultados, que yo podría decir que son muy buenos, tenemos una enorme presión. No hay presión posible. Tuvimos la idea en el 2014. En el 2015 lanzamos el primer protocolo con unas células que eran criopreservadas. Nos dijeron que era mejor frescas. Eso se hizo en el 2016. En el 2018 empezamos la parte de preevaluación clínica. Se aprobó por fin el ensayo en el 2019. Es verdad que nos interfirió la pandemia y por fin hemos acabado. Ya tienen más de 6 meses de seguimiento los pacientes y en breve vamos a empezar un ensayo multicéntrico con centros en Barcelona y en Madrid para poder completar este estudio en fase 2. Esto es como avanza la ciencia. No hay presiones, no hay milagros y no se puede hacer algunos anuncios que yo he visto, que ha visto también el doctor Monés y que nos ha encendido la cara de vergüenza de pensar que son compañeros nuestros. Esto no es verdad. Acabo dándoles las gracias primero a toda la gente de mi equipo que ha trabajado conmigo, porque esto yo lo cuento, pero lo han hecho el resto de la gente. Las gracias a la organización, porque de verdad es un lujo, es un placer. Siento enormemente no poder estar en Murcia. Tengo unos grandes amigos en Murcia, entre ellos el profesor Vicente, que le acaban de hacer emérito y que fue compañero mío de Mili, nada más y nada menos, y con el que pude estar hace unos meses. Y ojalá y el próximo año no coincida con nada y si tienen a bien invitarme será un enorme placer desplazarme allí. A cambio, eso sí, me tienen que invitar a unas habas frescas, porque si no como habas frescas no estoy dispuesto a ir a Murcia. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta me la hacen y si no les doy las gracias de todo corazón. José Carlos, de momento no hay ninguna pregunta. Te agradecemos muchísimo tu intervención y el haber podido estar. Cuenta con que estarás aquí en Murcia y esas habas también podrás tomarlas. Bueno, vamos a continuar con la mesa y vamos a pasar ahora, vamos a intercalar con un participante vía Zoom, un panelista vía Zoom y un panelista presencial aquí en Murcia. Y a continuación voy a presentar al doctor José María Millán Salvador, que es, bueno, me va a ayudar que es investigador principal del grupo Biomedicina Molecular Celular y genómica.
y genómica del Instituto de Salud La Fe de Valencia, y que bueno, tenemos el lujazo de tenerlo aquí con nosotros y nos va a hablar de los trabajos que están llevando a cabo. Adelante. En primer lugar, buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias a Carmen, David y el resto de personal que ha organizado otra vez este congreso. Es un placer estar aquí de nuevo y quiero daros también la enhorabuena porque este es el 4º congreso ya y bueno, todos sabemos lo que cuesta organizar un congreso y de verdad que os felicito. No os voy a contar las generalidades de las distrofias hereditarias de la retina porque las sabéis perfectamente, pero bueno, básicamente es un grupo de enfermedades que producen la muerte de los fotorreceptores progresivamente, que son hereditarias y que tienen una altísima heterogeneidad, tanto clínica como genética, que hace que, pues dependiendo de cuándo el oftalmólogo vea al paciente, pues puede confundir determinados cuadros clínicos con otros, porque al ser progresivo pues pueden empezar por los fotorreceptores bastones y seguir por los conos, viceversa, y esto complica mucho el diagnóstico clínico. Y además, en estos momentos se conocen 271 genes que dan lugar a distintos tipos de distrofias de la retina y que explican solamente entre el 50 y el 60% de los casos. Es decir, tiene que haber o más genes u otro tipo de mutaciones o mecanismos de enfermedad. Si esto no fuera poco, un mismo gen puede producir distintas entidades clínicas, distintas distrofias de la retina. Bueno, pues dicho esto, a ver, la terapia génica, la verdad es que pues en los últimos tiempos ha dado un boom, ha crecido muchísimo. Tiene, sobre todo en la distrofia de la retina, la ventaja de que el ojo es un muy buen órgano para este tipo de terapia, pero la desventaja de que se necesita conocer el gen responsable de la enfermedad. Y a veces incluso el tipo de mutación, ¿vale? Para poder aplicarla. Y como ya he dicho, el diagnóstico genético es difícil y además no todos los pacientes a los que se les estudia todos los genes de la retina se llega a conocer la mutación que tienen. Vale, se trata de, una vez que tienes el gen conocido y sabes que está alterado, bueno, hay tres tipos de herencia, pero fundamentalmente voy a hablar de dos. Las formas autosómicas recesivas, ¿vale? Esto es que todos tenemos dos copias de un gen, de cada gen, una que viene del padre y otra que viene de la madre. Las dos copias tienen que estar mal, de manera que no hay proteína funcional. Un gen, sabéis que es una especie de mensaje que hace que la célula produzca la proteína que es necesaria para determinada cosa, en este caso, algo importante en la retina. Bueno, pues en estos casos, que son la mayoría de las distrofias de la retina, como no hay proteína funcional, lo que hay que hacer es meter el gen normal que haga la proteína. Y para eso se utilizan distintos tipos de lo que se llaman vectores, vehículos que llevan el gen a la retina. Los más utilizados son los vectores víricos, ¿vale? Virus modificados de manera que no infecten y que se les haya metido el gen. A ver, como todo esto, hay distintos tipos de virus con distintas características. Por poner el ejemplo, no sé si lo veis, hay virus adenoasociados. Estos son los más utilizados porque si no hay otro tipo de virus no producen ninguna enfermedad en humanos. Segundo, son muy fáciles de producir. Y tercero, generan muy poca respuesta inmunológica. Luego están los adenovirus o los lentivirus. Si los virus adenoasociados, el problema que tienen es que son muy pequeñitos, son como un utilitario. Y por lo tanto, solo caben genes pequeños. Después están los adenovirus y los lentivirus. Estos son más complicados. El lentivirus, sobre todo, porque se integra al azar dentro del genoma. Es decir,
que se puede meter en la retina y puede afectar un oncogen, o si se introduce sistémicamente, puede afectar un oncogen, puede producir una leucemia, un cáncer, ¿vale? Los adenovirus, además, producen una gran respuesta inmunológica. Y luego están los herpesvirus, hay más tipos de virus que son pues, como un camión, ¿vale? El otro sería como una furgoneta, y en estos sí que caben genes más grandes. El problema es que los herpesvirus son tan grandes que es muy difícil, primero, que atraviesen las capas plexiformes y segundo, bueno, tienen también bastantes problemas. Como digo, los que más se utilizan son los virus adenoasociados. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de los genes que producen distrofias de la retina son lo suficientemente grandes como para no caber en un virus adenoasociado. Vale, esto es lo que os comentaba, las dos copias tienen que estar mutadas, entonces se mete el gen. El virus, el gen RPE65, el famoso gen para el que ha salido el Luxturna, el tratamiento, tiene la ventaja de que es muy pequeñito, ¿vale? Y por lo tanto cabe. Con lo cual, se ha introducido en el vector, virus adenoasociado, que se introduce subretinalmente. Pero ¿qué pasa cuando los genes son bastante más grandes? Pues hay distintas estrategias. Y ahora paso a contar un poco una de estas estrategias, que es la del ensayo clínico. Esperemos que el ensayo clínico que forma parte de un proyecto europeo en el que está la Fundación Jiménez Díaz y nosotros también colaboramos. El gen de la miosina 7A produce síndrome de Usher tipo 1, es decir, sordera profunda de nacimiento. Uy, esto se me da. Sordera profunda de nacimiento, problemas de equilibrio y retinosis pigmentaria. Explica la mitad de los casos de síndrome de Usher en general y en España. Pero ¿qué pasa? Que es muy grande. Entonces, ya hubo un intento de meterlo en un lentivirus y no funcionó. Entonces, ahora lo que se pretende es, esto se puede hacer, se llama terapia dual, partir el gen por la mitad, dicho de una forma así un poco campechana, meter cada mitad en un virus adenoasociado, infectar el fotorreceptor con los dos virus que contienen cada una de las dos mitades y mediante un mecanismo que, no voy a explicar porque creo que sería un poco complicado, el propio gen es capaz de unir las dos mitades, con lo cual ya tendrías el gen grande dentro del fotorreceptor, en este caso. Vale, este es un poco el proyecto. Se llama USHCER, ¿vale? Y forma parte de un proyecto de investigación de la Unión Europea, ¿vale? Que es ensayo clínico de terapia génica con un virus adenoasociado dual para retinosis pigmentaria en pacientes con síndrome de Usher tipo 1B. Vale, los objetivos son, primero, producir estos vectores duales, ¿vale?, con virus adenoasociados para conseguir un producto médico en investigación que permita un ensayo clínico. Evaluar en especies animales relevantes en preclínica la seguridad, biodistribución y expresión del virus adenoasociado dual. Y ya anticipo que el ratón no es indicado porque los ratones con mutaciones en este gen están sordos pero ven perfectamente. Llevar a cabo un estudio clínico observacional en pacientes US1B, en pacientes con estas mutaciones, para definir la historia natural de la enfermedad, que no sé si Esther podrá hablarnos de ello, porque me consta que lo estáis haciendo ya. Redactar los documentos para obtener la autorización para llevar a cabo el ensayo clínico en fase 1-2, es decir, de seguridad, de eficacia, que es una carga burocrática enorme. Y por fin llevar a cabo un ensayo clínico en fase 1-2 multicéntrico para evaluar la seguridad y eficacia de este virus adenoasociados con el gen dentro. Dos tareas básicamente. En la historia se pretende, por una parte,
ver la historia natural de la retinosis pigmentaria en este gen, ¿vale? Que es un estudio observacional de 2 años de duración. Y en segundo lugar, este estudio pretende evaluar la progresión de la enfermedad en el tiempo en estos pacientes que puedan potencialmente participar en la terapia génica dual. Se pretende reclutar aproximadamente 50 pacientes de 3 centros distintos, ¿vale? España participa con la Fundación Jiménez Díaz y la FE, que recibirán una evaluación de inicio y luego 2 años de seguimiento. Y el diseño del estudio consiste en una visita de inicio y 2 visitas de seguimiento al año, es decir, 3 visitas de seguimiento para cada paciente. Las pruebas que se le realizarán serán agudeza visual corregida, campo visual, microperimetría, electroretinograma, OTC y estudio de fondo de ojo. Y si no recuerdo mal, hemos conseguido reclutar 18 pacientes, si no ha habido alguno más después. Quiero decir, nosotros aquí en España, ¿vale? También es verdad que creo que somos de los que más aportamos. Bueno, dicho esto, es también, creo, recalcar que los registros que tenemos precisamente han permitido este reclutamiento. Y luego desarrollo del ensayo clínico en fase 1-2 para evaluar la seguridad y la eficacia de la administración subretiniana de esta terapia. ¿Vale? El ensayo clínico se llevará a cabo bajo la supervisión en materia regulatoria de una CRO, que es una organización de ensayos clínicos, de investigación clínica. Los pacientes recibirán una inyección subretiniana en el ojo de estudio y las consiguientes visitas de seguimiento en un solo centro para minimizar la variabilidad entre centros para cada uno de los valores evaluados. Y cada centro llevará a cabo visitas de seguimiento menores de los pacientes y aparte los resultados bioquímicos que se van a pedir se centralizarán en un único laboratorio de diagnóstico para armonizar y para que no haya variabilidad. Vale, los criterios de inclusión y exclusión. Para la fase 1, la fase inicial de ver la escala de dosis de cantidad de virus que te tienen que pinchar, serán 9 pacientes, varones y mujeres, de más de 18 años, con un diagnóstico clínico y genético molecular, o sea, que tengan mutaciones en miosina 7A, y una agudeza visual mayor de 20 en 80. Habrá 3 cohortes de 3 pacientes cada una, con 3 dosis crecientes del gen con el vector, ¿vale? Y la fase 2, la dosis máxima tolerada en la fase 1 se administrará a 3 pacientes de edad superior a 8 años con una agudeza visual mejor que en la fase 1. Y exclusiones, pues bueno, problemas oculares que pudieran interferir con la cirugía, con la inyección subretiniana. Vale. Lo que decía, ¿y qué pasa si el gen es todavía más grande? Porque el gen que produce retinosis pigmentaria exotosómica recesiva, el más frecuente, que es US2A, no cabe ni en 4 trozos, ¿vale? Pues para esto hay también estrategias. Y es en los casos, como ocurre en el caso del US2A, en los que hay regiones repetidas muy grandes, intentar o ver si reduciendo o quitando repeticiones el gen es todavía funcional. Y esto se ha visto que es así, ¿vale? Se ha visto que es así y mediante unos trozos de ADN que se llaman oligonucleótidos antisentido, un grupo holandés con una empresa ha visto que el gen US2A, si le quitas un trocito, funciona perfectamente en peces y va a pasar a ensayo clínico en humanos. De hecho, está ya ya lo han hecho, está en fase 3, o van a empezar la fase 3, que debería haber empezado, pero con el problema de la pandemia pues se ha tenido que retrasar. Lo mismo, estos oligonucleótidos antisentido también se están utilizando para una mutación en concreto de un gen que se llama CEP290, que produce amaurosis congénita de Leber. Esto va un poquito más retrasado, pero también se están haciendo ensayos en humanos. Vale, ¿y qué pasa con las que no son autosómicas recesivas, las dominantes? Aquí, en la mayoría, el problema no es que no haya proteína. El problema es que la mitad de la proteína que se produce tiene un efecto tóxico. Con lo cual, lo que hay que hacer es no meter proteína, sino intentar eliminar la que es tóxica.
Bueno, hay distintas aproximaciones, ¿vale? Dentro de la génica, y como me comentasteis, pues que era, bueno, un poco me tocaba hablar de terapia génica, he puesto esta, que no está funcionando muy bien, pero que de momento es la única que hay, que es primero eliminar las dos copias, la buena y la mala, que producen la proteína, la mitad de proteína buena y la mitad mala, y después introducir mediante terapia génica la buena solo, ¿vale? Esto es mucho más complicado. Y luego lo que se llaman RNAs de interferencia. Pero para esto hace falta que al lado de la mutación haya otra variante que no sea patológica, pero que permita a este ARN de interferencia colocarse en el gen que tiene la mutación y romperlo. O sea, muy complicado. Además, existen otras estrategias que no están basadas en la terapia génica, pero que no voy a contar aquí, más adelante. Con un poco de suerte, el próximo congreso a lo mejor tenemos resultados. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, están los CRISPR, los famosos CRISPR, que el año pasado fueron el premio Nobel, pues está Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, y lamentablemente no se lo dieron al alicantino Francis Mojica, que fue el que lo descubrió. Básicamente es una tijera que está dirigida por unas guías de ácido nucleico, donde está la mutación, y corta la mutación, y después el mecanismo de reparación de la célula lo corrige, y si tú le pones el molde del normal, pues te sustituye la mutación por lo normal, ¿vale? Esto, está funcionando, y de hecho aquí creo que he puesto, sí, una autopropaganda, porque nosotros lo hemos hecho también para el gen US2A, precisamente. Esto facilitaría mucho la corrección de estos genes tan enormes, pero todavía tiene problemas. Tiene problemas, sobre todo pues porque la guía que lleva la tijera al sitio a veces se equivoca, y no sabemos si puede ir a algún otro sitio y cortar donde no toca. Estoy casi terminando, ¿eh? Vale. Cuando ya no hay nada de resto visual, existe otra posibilidad, que es la optogenética. Ya no hay fotorreceptores, por lo tanto, da igual que le metas un gen, porque no va a encontrar ninguna célula donde meterse. Pero sí que se puede meter genes que produzcan canales fotosensibles que respondan a la luz en el resto de células de la retina. Podrían ser las células bipolares o podrían ser las células ganglionares. A ver, esto posible, claro, si son las células ganglionares, todo el circuito anterior pues no se puede realizar. Pero a lo mejor permitiría, igual que permiten los implantes retinianos, distinguir luz de oscuridad y poquito más. Pero es una solución para aquellos casos, digo, que ya no queda resto visual. Y ya en modo de conclusión, simplemente deciros que hay una página web del Instituto de Salud Nacional de Salud de Estados Unidos, que registra todos los ensayos clínicos que hay para cualquier enfermedad en cualquier sitio del mundo, ¿vale? Tienen que ir ahí. Y pues como veis, en estos momentos estuve mirándolo la semana pasada, para retinosis pigmentaria hay 22. Solo los de terapia génica, ¿eh? Hay más. Retinosis pigmentaria 22, amaurosis congénita de Leber 11, acromatopsia 5, retinosclerosis 2, coroideremia 8 y síndrome de Usher 1. Y nada más. Bueno, este es mi grupo del año pasado. Ha habido gente que se ha ido, ha habido gente nueva, pero bueno, son pues los que han estado trabajando, y yo he hecho las diapositivas, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chema. Súper interesante. Estoy seguro que luego habrá preguntas, tanto aquí como en casa. Vamos a dar paso ahora a un nuevo panelista, en este caso vía Zoom, a la que, bueno, creo que las presentaciones seguramente sobran, y en este caso muchísimo más, porque seguramente es conocida
por todos los que están aquí en la sala y por todos los que puedan estar conectados a través de Zoom. Ella es la doctora Carmen Ayuso, que es jefa del Servicio de Genética de la Fundación Jiménez Díaz y también directora científica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Fundación Jiménez Díaz. Supongo, espero, creo que nos está escuchando y que está conectada y dispuesta para participar. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes, David. Espero que me oigáis bien. Voy a cargar mi presentación y mientras la cargo quiero aprovechar, no veo el logo de cargarla, compartir pantalla, perdonad. Quiero aprovechar para deciros a todos que me alegra muchísimo estar hoy aquí con todos, que además es un placer el ver que otras personas con las que he colaborado muchas veces en el día a día, podría decir, las dos personas que te rodean, tanto la doctora Esther Carreño como el doctor Millán, son compañeros asiduos de la labor que realizamos en equipo. Y para mí es una enorme alegría ver que por cuarto año consecutivo habéis podido organizar esta reunión y es un placer y un honor poder estar con vosotros. Bueno, yo voy a intentar no repetir las cosas que ha dicho tan sabiamente el doctor Millán, sino más bien completar algunos aspectos más concretos. Estos son mis conflictos de intereses, las compañías para las cuales trabajo, he trabajado puntualmente y de las que he recibido algún tipo de honorario o no. Y sobre todo quiero mencionar la financiación que recibo del Instituto de Salud Carlos III, de la Comunidad de Madrid, de los fondos europeos, como ya hemos comentado, y de otra financiación de tipo privada, entre la que querría resaltar de manera muy especial las ayudas recibidas por Fundaluce y FARPE a lo largo de todos estos años. Voy a abordar 3 puntos, un poco como de qué tipo de casos y pacientes está compuesto lo que llamamos la cohorte de pacientes, es decir, la totalidad de pacientes que hemos visto a lo largo de 30 años en la Fundación Jiménez Díaz, qué ensayos están en desarrollo en nuestro hospital y sobre todo quiero terminar recalcando en cómo se realiza el proceso de selección y reclutamiento de los pacientes para estos ensayos. Bueno, a lo largo de 30 años hemos ido realizando estudios genéticos, empezando desde el año 1991, cuando se iniciaron las investigaciones sobre retinosis pigmentaria en España y que tuve el privilegio de coordinar por primera vez, y el trabajo de todos estos años nos ha permitido obtener resultados muy interesantes. De hecho, este año hemos publicado un artículo en Scientific Reports del grupo Nature, donde reflejamos toda la evolución de la cohorte. Debo decir que hay más de 100, casi 200 firmantes en este artículo, lo que son todas las personas, todos los investigadores que han colaborado al cabo de los años. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues hemos reclutado, en el artículo aparecen 6.000 casos, pero a día de anteayer ya tenemos 7.000 pacientes con distrofias hereditarias de retina estudiados en nuestra cohorte, que pertenecen a más de 5.000 familias para los cuales hemos conseguido DNA en 4.000, casi 500 casos y hemos podido identificar la mutación genética en el 61% de ellos. Debo decir que todos estos pacientes presentan mutaciones en alguno de 175 genes en total. Y también debo decir que cuando analizamos a qué se corresponde en la estadística de España estos casos, nosotros, al contrario de la enfermedad rara de la que hablaba el profesor Pastor, del que no se conocen datos, sí que hemos podido aportar cuál es la incidencia de la enfermedad en España. Hemos encontrado que al menos para Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, que es la zona central más cercana al lugar donde nosotros hacemos nuestra investigación, probablemente hemos conseguido identificar, si no todos, sí la mayoría de los casos de retinosis pigmentaria. Mientras que en el resto de las comunidades autónomas pues recibimos menor cantidad de casos, por tanto no sabemos exactamente la prevalencia, pero sí que podemos decir que en España puede estar en torno a 1 en 3.000, 1 en 4.000 casos, que es la frecuencia que se da para la enfermedad en otros lugares del mundo.
Cuando nosotros hemos analizado estos casos, los hemos dividido en pacientes que no tienen retinosis pigmentaria, tienen otras clases de distrofias de retina, fundamentalmente enfermedades targas, distrofias de conos y bastones, casos con retinosis pigmentaria y luego las distrofias de retina sindrómicas, el síndrome de Usher del que ha hablado el doctor Millán. Bueno, pues hemos sido capaces de encontrar mutaciones hasta en 69 genes para las no retinosis, 115 para la retinosis y 80 para las distrofias de retina sindrómica. En realidad hay mucho más variabilidad para la retinosis pigmentaria que para el resto de las otras enfermedades de distrofias de retina. Y de ahí que tengamos más éxito identificando las mutaciones en las distrofias sindrómicas o en las no RP que en las retinosis pigmentarias, que nuestro éxito identificando la causa llega al 59% frente al 66%, por ejemplo, para las sindrómicas. Os quiero llamar la atención sobre los genes que son más culpables de estas enfermedades. Para las no retinosis pigmentarias, sin lugar a dudas, el protagonista es el gen ABCA4, que afecta en nuestra serie a 526 familias, más de 1000 personas. Seguido de la retinosquisis, la PRPH2 o periferina y bestrofina. En el caso de las distrofias de retina RP, la userina, RPGR, que está en el cromosoma X, la rodopsina y también aquí ABCA4. Y por último, en el caso de las distrofias de retina sindrómicas, los dos genes culpables protagonistas son el gen US2A, del que ya ha hablado el doctor Millán, y el gen de la miosina 7A, que también él ha hecho referencia. ¿Por qué os digo estos nombres de los genes? Pues porque realmente en la mayoría de los casos se han desarrollado esfuerzos de ensayos clínicos para estos genes que son los más frecuentes o bien para aquellos que son los más fáciles. En este caso, RP65, que como ya nos ha contado el doctor Millán, es un gen pequeñito y además se expresa no en los fotorreceptores, que son neuronas que no se dividen, sino en las células del epitelio pigmentario de la retina, que sí se dividen y por tanto son mucho más agradecidos para la terapia. Bueno, la segunda cuestión que quiero abordar es precisamente los estudios y ensayos que tenemos en desarrollo en la Fundación Jiménez Díaz. Quiero repetir algo que estáis oyendo a lo largo de esta sesión, y es que no se llega de la noche a la mañana a tener una molécula o un tratamiento que podamos aplicar en los pacientes y que podamos comprar en la farmacia o que nos puedan poner en el hospital. Primero tiene que haber un periodo muy largo de investigación que llamamos preclínica en el laboratorio, haciéndose pruebas en células y en animales de laboratorio. Fijaros, RP65 se descubrió el siglo pasado, en el año 1993. Y hubo muchos experimentos, algunos recordaréis, en perros incluso, hasta que se pudo empezar a probar en humanos. Después de estas pruebas preclínicas en células y animales, vienen las pruebas clínicas en seres humanos. Pero sigue siendo los ensayos clínicos una fase de investigación, no es un tratamiento disponible. Y eso fue lo que ocurrió en RP65 y lo que está ocurriendo con otras moléculas y con otros abordajes. Y los ensayos clínicos tienen precisamente por objetivo demostrar que el tratamiento es seguro y eficaz, que no produce un daño importante y que además sirve para algo. Cuando eso se demuestra con los ensayos, entonces ya las agencias reguladoras, la FDA, la EMA, que todos conocéis porque con el tema de las vacunas de la COVID ya todo el mundo sabe lo que son estas agencias, son las que aprueban el que estos medicamentos se puedan utilizar en los seres humanos. Pero todavía no los podemos comprar en la farmacia porque es necesario un periodo de ajuste de autorización por parte de las agencias financiadoras, en nuestro caso el Sistema Nacional de Salud, la Seguridad Social, el Ministerio, que aprueba los precios y permite la comercialización de estos tratamientos. Bueno, pues no os voy a hablar de la investigación preclínica, sí os voy a hablar de los estudios observacionales y ensayos clínicos, que es la fase previa para llegar a que un medicamento esté autorizado y pueda ser comercializado. Nosotros hemos simultaneado los estudios observacionales intentando correlacionar si hay mutaciones y genes más graves, mutaciones y genes menos graves en una serie de grupitos de pacientes dependiendo del gen. Aquí os pongo un listado, coroideremia, US2A, etc.
Y también, en paralelo a este desarrollo, hemos empezado a participar en ensayos clínicos en la Fundación Jiménez Díaz. ¿Y cómo hemos participado? Pues de dos maneras. En algunos casos, de una manera directa, que es en lo que más me detendré, y en otros casos, enviando pacientes a otros centros cuando reúnen las características necesarias para poder ser incluidos en estos tratamientos genéticos. Ese ha sido el caso de la fosfodiesterasa 6A en Alemania o de CEP290 en Bélgica, que hemos intentado identificar casos que pudieran ser susceptibles de tratamiento. ¿Cómo seleccionamos todos los casos para la terapia génica? Pues los seleccionamos teniendo en cuenta qué tipo de distrofia hereditaria tienen, qué perfil genético tienen. Generalmente, no en todos los casos, pero para la terapia génica desde luego sí, es necesario que el paciente tenga afectado un gen concreto y a veces incluso una mutación específica. En segundo lugar, tenemos en cuenta la edad del paciente, su situación oftalmológica, otros antecedentes médicos y los tratamientos previos. Bueno, os pongo aquí simplemente que veáis que en el caso, por ejemplo, de CEP290, que no existe este tratamiento, ensayo clínico en nuestro país, sí que hemos podido buscar entre nuestros pacientes a ver si teníamos pacientes con mutaciones en este gen. Y sí los tenemos, pero para el ensayo clínico no basta que sean en este gen. Tienen que ser además con una mutación concreta. Y tampoco basta el gen y la mutación concreta. Es necesario que tengan unas determinadas características oftalmológicas, un cierto resto visual. Nosotros encontramos 16 pacientes con el gen y la mutación, pero ninguno de ellos, excepto uno, cumplía los criterios para entrar en el ensayo. Bueno, en segundo lugar, os quiero contar, pero muy brevemente, porque ya lo ha hecho el doctor Millán, que nosotros estamos participando en colaboración con el grupo de la FE de Valencia que dirige el doctor Millán y con otros dos grupos europeos, uno en Nápoles y otro en Ámsterdam, en un ensayo clínico para el síndrome de Usher tipo 1 causado por el gen miosina 7A. Es necesario que se cumplan una serie de características clínicas y oftalmológicas que ya os ha mencionado él, y nosotros pudimos identificar 46 familias con este gen mutado, 62 casos, pero solo 21 se pudieron preseleccionar para el ensayo clínico y solo 18 permanecen en el estudio después de varias visitas de estudio. En segundo lugar, el segundo ensayo clínico en desarrollo en la Fundación Jiménez Díaz, del que os quiero hablar, es un ensayo no es con terapia génica, es con terapia oral, pero es para enfermedad de Stargardt y el requerimiento es que las personas que quieran entrar, que se puedan elegir para entrar en el ensayo, tienen que tener necesariamente mutado el gen ABCA4 y tienen que tener las dos copias del gen mutadas. Afortunadamente, como ya os he comentado antes, ahora mismo tenemos más de 1000 personas con este gen mutado, más de 500 familias, pero incluso en el momento en el que el ensayo empezó, ya teníamos más de 400 familias identificadas. De esas 400 familias, pudimos preseleccionar 10 pacientes, de los cuales se incluyeron en el ensayo 5. ¿Por qué veis que solo se han incluido en el ensayo 5? Pues porque los ensayos clínicos son enormemente restrictivos en cuanto al número de pacientes a incluir por sus condiciones, pero también porque no se puede hacer un estudio tan exhaustivo, tan largo y tan costoso en muchos pacientes. Se hace en un número más limitado de pacientes. En estos momentos también vamos a empezar un segundo estudio, un segundo ensayo clínico que se encuentra en preparación para la enfermedad de Stargardt. Este segundo ensayo, la molécula que se va a probar también es por vía oral y se llama STG001. Es un ensayo clínico fase 2B y van a participar 30 centros y en todo el mundo solo se van a incluir 180 pacientes. En estos momentos, a partir de las familias que teníamos analizadas cuando hicimos nuestro análisis, tenemos 506 familias y pensamos que podremos preseleccionar también entre 10 o 20 participantes. El siguiente ensayo, el cuarto ensayo,
preparación en la Fundación Jiménez Díaz es un ensayo para un gen que tenemos en el cromosoma X, el gen RPGR. Este es un gen que afecta a un número importante de pacientes. En nuestro caso, 82 familias y más de 150 casos, de los cuales ya hemos preseleccionado 25 familias, 37 casos y tenemos entre 5 y 10 pacientes que van a entrar en el ensayo. De tener éxito, y esperamos que este ensayo y otros para este gen lo tengan, será un paso enorme y muy importante porque habrá muchas personas, como en el caso anterior de ABCA4, que se van a poder beneficiar de este medicamento una vez que esté comercializado. Pero atención, tanto en los casos del gen ABCA4, los ensayos clínicos, como en este caso el ensayo clínico del gen RPGR, hay que tener muy claro que estamos hablando de tratamientos experimentales, en fase experimental, y por tanto, aunque nos encantaría podérselo aplicar a muchísimas personas, eso no es posible, porque estamos en una fase todavía preliminar. Por tanto, si esta fase tuviera éxito, esperamos que se pueda ampliar y que se pueda comercializar y aplicar en más personas. Os presento creo que este es el último ensayo del que os voy a hablar. Es un ensayo que se puede aplicar al gen US2A. Es un tipo de terapia parecido al de CEP290, que utiliza la terapia de RNA, que os sonará a todos porque el RNA se ha utilizado para el desarrollo de algunas de las vacunas de COVID y que tiene por objeto saltarse el exón 13 de este gen, donde se localizan muchas mutaciones que afectan a los pacientes. De manera que necesitaremos identificar pacientes que tengan mutado este gen, pero no solo, que tengan mutaciones, al menos una, en el exón 13 de este gen. Estamos en estos momentos preparando los casos que tenemos y de un pool muy importante de familias y de pacientes de más de 300 casos, tenemos preseleccionados más de 50, pero pensamos que entrarán en el estudio pues en torno a 10 o 15 pacientes. Bueno, pues termino ya recalcando algunos detalles sobre el proceso de selección y reclutamiento de los casos. Es importante tener en cuenta que para llegar a poder participar en los ensayos y reclutar casos que se puedan beneficiar de los tratamientos, repito, experimentales todavía, necesitamos tener cohortes de pacientes con el genotipo adecuado. Afortunadamente llevamos 30 años haciendo los deberes y gracias a eso tenemos un número muy significativo de casos con mutaciones en los genes de interés. En segundo lugar, estos casos tienen que estar en estudio oftalmológico a ser posible en nuestro centro, para que podamos con mucha rapidez poder estudiarles allí y hacer todas las visitas de seguimiento. Sobre el pool de pacientes que existen en general, son estos los que se ven en la Fundación Jiménez Díaz, los que van a tener mayor facilidad de entrar en los ensayos, aunque no exclusivamente. En tercer lugar, tienen que cumplir los criterios de inclusión de edad, situación oftalmológica, etc. Luego les contactamos para informarles y preguntarles si estarían dispuestos a participar y por último revisamos que no tengan ningún criterio de exclusión. Por tanto, son muchos los pasos que tenemos que dar para poder incluir pacientes en los ensayos. Nosotros hacemos muchas reuniones informativas a los pacientes. De hecho, esta es la tercera o cuarta reunión que hago este año para pacientes hablando de tratamientos, pero no soy la única. De todas las personas que estamos aquí, nos hemos diversificado y hemos hablado con vosotros en muchísimos foros, nos atendemos, etcétera. Pero quiero deciros que es muy importante también mantener este nivel de comunicación con las personas que pueden participar en los ensayos para que entiendan nuevamente que se trata de tratamientos todavía en fase experimental y que no hay que desesperarse porque a uno no le incluyan en un ensayo, porque lo ideal es que el ensayo se haga muy bien, que los resultados sean óptimos y que el producto se pueda comercializar y llegue a todo el mundo. Bueno, quiero terminar hablando de nuestra contribución a identificar pacientes con mutaciones en el gen RP65 que ahora mismo se van a poder beneficiar del tratamiento que ya está aprobado.
Nosotros acabamos de publicar este artículo con 45 pacientes afectados que hemos podido estudiar. Todos menos 2 son de españoles, 2 pertenecen a Portugal. La distribución por comunidades autónomas lo podéis ver en este mapa, y deciros que solamente suponen un 2% de los casos de RP que hemos caracterizado. Y además que lamentablemente la mayoría de los casos son personas de edades por encima de los 30 años, en los que es más complicado, más difícil que por la evolución de su enfermedad les pueda ser más efectivo el tratamiento. Así que, a modo de conclusión, es deciros que actualmente solo existe un tratamiento aprobado para la retinosis pigmentaria y en general las distrofias hereditarias de retina, pero hay muchos ensayos clínicos en marcha. Solamente de terapia génica ya nos ha comentado el doctor Millán cuántos existen ahora. Es importante que sepamos que los buenos resultados de estos ensayos abren las puertas a las nuevas terapias. No solo les sirven a los participantes, les sirven a todo el colectivo de personas que tienen mutado ese gen y a todo el colectivo de personas con distrofias de retina. Que los ensayos son imprescindibles para llegar a tener tratamientos y que para poder participar en un ensayo hay que tener, en general, no siempre, ya veremos luego cómo hay excepciones, el doctor Jordi Monés nos contará cómo en algunos ensayos no es necesario tener caracterizado el gen, pero en muchos de ellos sí, necesitamos tener diagnóstico clínico y genético. Y en todo caso, tener un seguimiento oftalmológico periódico que permita de una manera rápida a los clínicos que tenemos nuestras bases de datos de nuestros pacientes saber si un paciente por su estado oftalmológico se podría beneficiar del estudio. Y por último, mantenerse siempre en contacto con los centros clínicos y de investigación con los cuales hemos contactado para nuestro seguimiento o para el estudio genético. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos, pero no son los únicos, ni muchísimo menos, por suerte, afortunadamente. Revisar los registros de ensayos clínicos. De hecho, en España hay un registro de estudios clínicos que podéis consultar en español, donde aparecen los ensayos en curso, y mantenerse también en contacto con FARPE y con las asociaciones. Y nada más, solamente agradecer a las personas del equipo de la Fundación Jiménez Díaz, tanto las personas del equipo clínico del Servicio de Genética, de la Unidad de Bioinformática, muy especialmente al Departamento de Oftalmología, a la Unidad de Ensayos Clínicos, al Servicio de Farmacia Hospitalaria, a todos los pacientes por su participación en todos los estudios a lo largo de 30 años y a todas las entidades que nos han financiado y apoyado en el curso de todos estos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. No solo es un placer escucharte, sino que además es un lujo poder contar con tu participación. Me hubiera encantado, y lo sabes, que hubieras podido estar con nosotros aquí presencialmente, pero bueno, sabemos que eres una persona con muchísimos compromisos, pero el esfuerzo que has podido realizar para poder estar hoy aquí y contarnos toda esta serie de ensayos que nos dejan bueno, pues con la miel en los labios, con ganas de saber más, de dentro de poco tener nuevas noticias y de que, bueno, de que los ensayos vayan bien y que podamos en un futuro no muy lejano contar con más de una terapia ya en marcha. Dentro de un momentito estoy seguro de que va a haber muchas preguntas. Vamos a dar paso a los dos últimos miembros de esta mesa. Para mí es un lujo, como decía, y un honor el poder contar con ponentes como José Carlos Pastor, como Chema Millán, como Carmen Ayuso, que ya nos han acompañado en ocasiones anteriores. Me hace también muchísima ilusión el poder hoy presentaros ahora a la persona que tengo a mi derecha, que es Esther Carreño, que es oftalmóloga y que es del equipo de la Fundación Jiménez Díaz. Carmen nos hablaba de la importancia de también el control clínico oftalmológico de las patologías, de lo importante que era. Y me hace ilusión tanto presentar a Esther porque no ha participado en ningún congreso con nosotros y por lo tanto, pues el ir añadiendo caras nuevas, que seguro que no lo son, que tienen amplia experiencia, pero el ir añadiendo caras nuevas
a las personas que investigan en este ámbito, pues siempre es, la verdad, que muy agradable. Al igual que lo será posteriormente con el doctor Jordi Monés, al que hacía referencia Carmen. Pero ya sin más, le doy la palabra a Esther Carreño. Adelante. Pues muchísimas gracias y es un placer para mí estar aquí. Vale, pues o sea, primero yo creo que esto ya está más que dicho, pero vamos a repasar algún concepto y qué estamos hablando en realidad cuando hablamos de un ensayo clínico. O sea, hay muchos estudios, desde que empezamos los estudios en animales hasta que llega la comercialización de un fármaco, hay distintas fases y yo creo que ahora hemos todos aprendido mucho gracias a las vacunas del COVID, todas las fases que hay en ensayos clínicos, pero yo creo que es importante tener estos conceptos claros porque estamos todo el rato hablando de fase 1, fase 2, fase 3, pero ¿qué son todas estas fases, ¿no? Pues un ensayo, o sea, no, en realidad cuando hablamos de ensayos clínicos estamos hablando de fase 3, que es la fase de eficacia, pero siempre hay unos pasos previos, que primero está la fase 1, que es simplemente ver si la medicación es segura o no es segura. Es la primera vez que esa medicación se prueba en un ser humano y lo que tienen que demostrar es seguridad. Luego, en la fase 2, lo que estamos intentando averiguar es cuál es la dosis correcta de ese fármaco. Y en la fase 3 ya es cuando vamos a mirar eficacia. Luego existe una fase 4 que no siempre se hace, que es previa a la comercialización, pues se puede hacer un estudio más amplio con más pacientes, lo que llaman un estudio open label, llaman los ingleses, que es básicamente dar la medicación a todo el mundo, ahora que ya sabemos que funciona. A veces estos estudios se combinan y la fase 1 normalmente no se hace aisladamente, sino que se hace una fase 1 y fase 2 al mismo tiempo, porque aprovechando que se prueba la medicación, se prueban distintas dosis y ya se intenta ver una ventana de eficacia. O sea que esto es importante porque cuando un estudio llega a fase 3, primero, ya la medicación ya ha demostrado que es segura, que no se te va a caer el ojo porque te la pongan y que existe una cierta eficacia, porque si no una compañía farmacéutica no invertiría tanto dinero en entrar en una fase 3. Entonces, una vez que hemos llegado a la fase 3, ¿cómo demuestra un fármaco que es más eficaz que lo que hay, ¿no? Pues los ensayos clínicos se basan en un concepto muy importante que es la equidad. Que es decir, no sabemos realmente que la medicación que vamos a probar es mejor que lo que hay en la actualidad. Entonces, hay que demostrarlo comparándolo con lo mejor que tenemos ahora mismo, que es el tratamiento aprobado, y lo vamos a comparar con el tratamiento de estudio. Y en el caso de la retinopatía ninguno, luego tenemos que demostrarlo contra el placebo, ¿no? O sea, que el placebo es o no hacer nada, o si es en unas pastillas, pues dar pastillas con azúcar. Pero es muy importante en todo esto que esta distribución de quién toma las pastillas y quién toma el placebo sea totalmente aleatoria. Es decir, que no esté decidido por el médico de a este le voy a dar el medicamento de verdad y a este no se lo voy a dar. Tiene que ser totalmente aleatorizado para que no haya un error de selección. Bueno, o sea, la otra cosa que quería decir es que el enmascaramiento, ¿no? Que es muy importante también que el paciente no sepa lo que está tomando para que no... y que tampoco lo sepa el médico, sobre todo, porque si nosotros queremos que la medicación funcione, pues vamos a decir, ay, este está mucho mejor, ¿no? Pero si no sabemos quién es el que está tomando la medicación y quién no vamos a estar influenciados por ello. Entonces, al final es un proceso muy complejo para que estos ensayos lleguen a realizarse. O sea, primero una compañía farmacéutica tiene que hacer una compañía farmacéutica o un laboratorio de investigación, que ya hemos visto el ejemplo del el profesor Pastor, que ha presentado los estudios que han hecho ellos a lo largo de los años, ¿no? O sea, primero hay mucho trabajo, toda una serie de regulaciones del Comité de Ética y de todos los centros a nivel nacional y a nivel europeo, y después ya es cuando nos ponemos a buscar a los pacientes que puedan ser candidatos. ¿Y qué significa para un paciente participar en un ensayo clínico? O sea, primero es fundamental saber que es algo opcional, que el hecho de que un paciente no quiera participar en un ensayo clínico porque le da miedo, eso no quiere decir que para nada va a comprometer su revisión normal ni le vamos a tratar peor porque él no quiera participar en el ensayo clínico. Siempre es una cosa opcional. Y desafortunadamente no todos aquellos que quieran estar en un ensayo clínico pueden participar, porque los ensayos clínicos, como ya ha dicho la doctora Ayuso, tienen criterios muy estrictos, tanto de exclusión como de inclusión como de exclusión. Y solo van a elegir a los pacientes ideales, porque lo que quiere la compañía es demostrar que su medicación funciona, entonces va a elegir los pacientes que van a responder mejor a su medicación.
Y luego, como son patologías raras, son ensayos en los que se tienen que hacer multicéntricos, que muchos centros tienen que participar y solo hay un número limitado de pacientes por centro. También porque a veces logísticamente tampoco es posible reclutar a todas las personas que nos gustaría porque no tenemos los medios para hacerlo posible. Y para reforzar esto de los criterios de inclusión, os pongo aquí un ejemplo de un paciente con Stargardt. Que, bueno, ya sabéis, esta es una prueba que se llama autofluorescencia, que es la luz esa que molesta tanto cuando hacemos las fotos. Y la autofluorescencia se ven siempre en el Stargardt estos flecks, que son las zonas más blancas, pero solo los pacientes que tienen zonas negras son los que pueden entrar en el estudio del Stargardt, porque lo que quieren es mirar cómo necesitan una cosa que puedan medir fácilmente. Entonces es muy fácil de medir el área negra. Entonces, eso es lo que van a usar como su objetivo primario, ver que la medicación disminuye el crecimiento del área negra. Entonces, solo los pacientes que tengan área negra bien delimitada son los que pueden entrar en el estudio, desgraciadamente. Eso no quiere decir que luego la medicación no vaya a funcionar en el resto de pacientes, porque sí podría evitar que le saliera el área negra a los que no la tienen, pero solo vamos a incluir a aquellos que tienen área negra. Y igualmente este es un OCT, que ya sabéis que es la otra prueba donde vemos las capas de la retina, y este es un paciente con retinosis pigmentosa asociada a la mutación en el MIO7A. Y podemos, no se ve muy claramente a lo mejor porque la foto es un poco pequeña, pero solo los fotorreceptores solo están en el centro. Pero aquí se ve que en esta capa, en esta foto, que hay fotorreceptores. Pues esto es un criterio que en muchos estudios es necesario. Si nosotros no vemos fotorreceptores en esta foto, no van a poder participar en el estudio. Esto es un campo visual también de un paciente con retinosis pigmentosa, y las zonas blancas y verdes son las zonas en las que el paciente mejor ve. Entonces, es otro de los criterios para ver si un paciente puede entrar o no entrar, porque necesita un límite, una sensibilidad mínima para poder entrar en un estudio. Y luego también es muy importante recalcar que todas las pruebas que hacemos en un estudio van a ser pruebas estandarizadas, porque queremos demostrar cómo funciona la medicación. Entonces tenemos que medir a todos los pacientes la agudeza visual en las mismas condiciones. Entonces, aquí tenemos a Pilar, que es una de nuestras ópticos, haciendo de paciente, donde la están tomando la agudeza visual, que se toma con unas letras que llamamos TDRS, que son un poco distintas de las que usamos normalmente en la consulta habitual. Pero luego también es muy importante, aquí estamos yo y María, que es una de nuestras ópticos también y Clinical Trial Coordinator, estamos aquí midiendo la habitación porque durante la pandemia tuvimos que hacer nosotros la medición de la habitación, porque tiene que pasar unos estándares de que las cosas estén puestas en el punto exacto, que haya exactamente 5 metros entre la silla y la pantalla, y luego las condiciones de iluminación están controladas también. Y aquí estamos pues con el aparatito de medir los lúmenes, mirando que donde lee el paciente realmente tiene una cantidad de luz determinada y que no es esa y está en ese rango para que siempre sean las mismas condiciones. Y igualmente todas las imágenes que tomamos las vamos a mandar a un centro de lectura y van a evaluar que hemos tomado las imágenes adecuadamente, que hemos centrado bien las cosas, que no están artefactuadas, todas esas cosas las van a valorar. Y nos van a decir, esta imagen pasa, esta imagen no pasa, repítela. Y lo mismo con las pruebas electrofisiológicas, que también tienen que estar hechas con unos estándares. Y bueno, solo recalcar que, como yo creo que ya lo han dejado claro todos los que han hablado antes que mí, aunque el oftalmólogo es el que al final vamos a estar un poco de cara al público, en realidad hay muchísimo más trabajo por detrás, y está el departamento de genética, el departamento de farmacia, la unidad de ensayos clínicos, que todo apoyan para que esto realmente salga adelante. Y solo quiero acabar dando las gracias al resto de mis compañeros, que aquí vemos una foto pues, de todos y de la doctora García Sandoval, por ejemplo, que supongo que muchos de vosotros conoceréis mucho más que a mí, pero ahí os dejo la foto. Que le hubiera gustado venir, pero tampoco ha podido asistir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Muy interesante. Vamos a dar paso ya a la última ponencia, que la va a efectuar el doctor Jordi Monés, que es retinólogo y que es investigador en enfermedades degenerativas de la mácula y de la retina, y es director del Institut de la Mácula y de la Barcelona Macula Foundation.
Supongo que nos oyes, Jordi, adelante. Pues un placer estar con mis colegas y amigos de hace muchos años y estar con todos ustedes, muchos de los cuales son pacientes. Y para nosotros es mucha responsabilidad hablarles a ustedes, porque al final todo lo que hacemos es cara a nuestros pacientes. Yo creo que las noticias son muy buenas, porque hace unos años, cuando a ustedes les hablábamos de ensayos clínicos, eran cosas potenciales, se estaban haciendo en animales y un día pensábamos que llegarían a los pacientes. Bueno, esto ya ha llegado a los pacientes. Ahora ya es una cuestión de tiempo. Hay muchos frentes abiertos, muchísimos, para todas las enfermedades degenerativas. Y ahora ya es cuestión de tiempo, pero de tiempo ya real y de tiempo concreto, de pocos años, muy pocos años. Por ejemplo, antes cuando hemos hablado, doctor Millán, de los genes grandes, por ejemplo, uno de los problemas que teníamos para hacer terapia génica con la enfermedad de Stargardt es que el gen de Stargardt es un gen muy grande, gigante, que no cabe. Esto ya se ha solucionado técnicamente, con lo cual en pocos años, en muy pocos años, también habrá terapia génica para la enfermedad de Stargardt. Yo he participado en ensayos clínicos desde que tengo uso de razón como retinólogo, hace unos 30 años. Al principio eran todos para la generación macular asociada a la edad. Somos unos auténticos frikis de la generación macular asociada a la edad. Primero la exudativa, que pasamos por todas sus fases. Después, cuando conseguimos tratamientos para la exudativa, mi interés, digamos, intelectual o científico pasó a la trófica, que nadie tenía interés en la trófica, de eso hará unos 10, 15 años. Se ha avanzado muchísimo también para la forma trófica, aunque es muy difícil. Y también nuestras dos obsesiones son la enfermedad de Stargardt y la retinosis pigmentaria. Enfermedad de Stargardt, hicimos unos primeros ensayos clínicos con fármacos que acabamos el reclutamiento y ahora estamos esperando que el resto de países acaben sus pacientes, bloqueando el factor de complemento. Hoy les hablaré de terapia celular. Como decía el doctor Pastor, cuando las cosas, y como decía la doctora Ayuso, cuando las cosas se hacen correctamente, el camino es muy difícil y muy lento para llegar a poder hacer una cosa en pacientes, máximo en nuestro país. No es fácil pasar todas las aprobaciones de todos los comités de la Agencia Española del Medicamento, y todo ello no es porque sí, sino es por la seguridad de los pacientes, porque a pesar de todas las precauciones y toda la rigurosidad que se puede hacer en nuestros ensayos, como bien decía la doctora Ayuso, son estudios experimentales que tienen mucho riesgo. Comportan mucha ilusión porque es una ventana de mejorar, pero son terapias muy, digamos que muy intensivas, porque si no, no podrían hacer lo que necesitamos, que son casi milagros, y cuando una terapia es muy intensiva o muy invasiva, también tiene riesgos asociados. Con lo cual, cuando las cosas se hacen correctamente, el camino es muy largo. No es para hacer méritos, pero realmente podemos estar muy, muy contentos de que en España se estén haciendo terapias avanzadas como terapia génica, terapia celular. Realmente es un camino muy largo y esto es una realidad. Hoy les presentaré, de todas las cosas que hemos hecho, dos solamente. Uno, terapia celular con células progenitoras de retina en retinosis pigmentaria, y después les hablaré de terapia celular con células madre en DMAE, en el cual en este ensayo yo no participo como implantador de las células, pero sí soy un poco el experto en DMAE que evalúa los casos, que ha diseñado el ensayo, y les enseñaré unos hallazgos que rompen bastante los axiomas establecidos y las leyes establecidas, con lo cual es muy excitante ver cómo la ciencia muchas veces desdice los axiomas que tenemos como verdades, afortunadamente, porque muchas veces es para bien. Entonces, vamos a pasar al primer caso, al tratamiento de células madre con células, perdón, al tratamiento con células progenitoras para la retinosis pigmentaria. No hablaré de lo que es esta enfermedad, lo saben ustedes todos muy bien. La ventaja de usar células madre en retinosis pigmentaria es que podemos utilizarlo de forma agnóstica, en el sentido de que no hace falta tener tan especificado el gen como si hiciéramos una terapia correctiva genética. Entonces, en este caso son células embrionarias, células humanas embrionarias derivadas de células progenitoras de retina, que tienen la propiedad, posiblemente mayoritariamente, no tanto de integrarse y hacer una restauración tal cual de las células,
sino de hacer factores tróficos, como hablaba el doctor Pastor, de mantener las células que aún existen o que están medio moribundas o que están como latentes, no llegan a estar muertas, pero no están vivas y se pueden recuperar. Entonces es una terapia que se empezó fundamentalmente en la Universidad de Harvard, la fase 1. Las primeras fases, ustedes saben que son fases especialmente de seguridad, ver que no hay efectos secundarios graves, que no hay teratomas, que no hay tumores, que no hay infecciones. Se intuyen efectos de eficacia, se intuyen, no se pueden demostrar. Luego se pasa a la siguiente fase, como he hablado también anteriormente. En la fase 2 ya se empieza a buscar un poco más de eficacia y se confirma la seguridad. Se va muy lentamente y con mucha cautela, especialmente en estas terapias en donde ponemos materiales biológicos dentro del ojo, que son las células. Entonces les enseñaré, no iré muy al detalle de los ensayos, los criterios de inclusión, porque nos perderíamos, iremos a las cosas conceptuales. Entonces, las inyecciones subretinianas es una técnica sofisticada de cirugía de retina, pero que está al alcance de cirujanos expertos, no es excesivamente complicado. Hacer una inyección subretina no es muy complicado. Hacer un trasplante subretiniano sí que lo es, si entendemos por un trasplante el implantar una matriz, un tejido de 1 milímetro, por ejemplo, 1 milímetro 1 por 1, que parece pequeño. Eso sí que se necesita una retinotomía muy grande, eso sí que es muy invasivo, pero la gracia de inyectar con una cánula muy fina un líquido o una suspensión es relativamente fácil. Tiene potencialmente las desventajas que no podemos implantar células organizadas en una matriz, organizamos suspensiones de células, pero muchas veces las células son lo suficientemente inteligentes como para ellas buscar su lugar. Con lo cual, inyecciones subretinianas no es algo para un cirujano de retina experto en vitroretina demasiado complicado. Entonces, la parte ilusionante de esta fase 2 que se hizo, que de 9 de 10 pacientes uno tuvo problemas, uno de 10 es un 10%, con lo cual hay que tener en cuenta que las complicaciones de los ensayos no son números pequeños, no son 1 por 1000, 1 por 100, están en el rango del 10, del 20, son ensayos realmente arriesgados. Pero en esos 9 pacientes que no hubo complicaciones, vemos como hubo una media, a la media de los pacientes hubo una ganancia visual. Estos eran pacientes con retinosis pigmentosa y los pacientes, los ojos tratados tenían ganancia visual, apenas tenían los ojos contralaterales, había cierto efecto transitorio, pero parecía, que a pesar de ser muy pocos pacientes, que había un cierto efecto visual. Si vemos estos 9 pacientes, 7 pacientes es los que hay datos del mes 12. Vemos que el que ganó menos ganó 2 letras, el que ganó más ganó 20 letras. Son cosas muy anecdóticas con las cuales no podemos decir que este tratamiento sirve para ganar, pero hombre, es esperanzador que al menos en algunos pacientes se dé ganancia visual. Es decir, que es posible que ocurra y lo que hay que ver es que sea pues, extendible a la mayoría de pacientes. Pero que es posible que con estas células se pueda ganar visión es una realidad. Lo que hay que hacer es que esto sea uniforme con todos los pacientes que se pueden hacer y sobre todo que sea seguro. Entonces entró una fase 2. Esta primera fase 2 inicial era solamente en Estados Unidos. En la fase de extensión se abrieron algunos otros centros en Estados Unidos y 2 centros en Europa, Oxford y nosotros, Instituto de la Mácula. Y queríamos con mucha cautela ir a hacer unos pocos pacientes más, muy pocos, 9, para ver si se mantenían las características y los beneficios de la primera fase, de la fase 2, aumentando el porcentaje de células de 1 millón a 2 millones, utilizando pacientes que hubieran podido hacer microperimetría, con lo cual tendríamos más capacidad de medir si había un efecto visual con la microperimetría. El contexto actual de la retinosis en general hay 2 ensayos de terapia celular utilizando células muy parecidas, el de Reneuron, que es el que les estoy contando, que son aplicaciones subretinianas de estas células, J-Site, células muy parecidas que se inyectan intravítrias, y después hay varios ensayos de terapia génica también, como se ha visto.
Entonces, este es un paciente de este ensayo que hicimos, el primer paciente tratado en Europa lo tratamos nosotros. Esta, digamos, que es la parte buena y luego les explicaré la parte mala. Lo que se trataba era de inyectar las células en la parte superior, fuera de la zona central de la fobia, para no levantar la fobia, pero lo bastante cerca a las células para que tuvieran un efecto trófico sobre las mismas. La técnica quirúrgica es eliminar la hialoides, que es el vitrio adherido a la retina, lo teñimos con triamcinolona, si no, no veríamos esta capa, y cuando lo teñimos podemos quitar este vitrio, porque si no, no podríamos hacer las inyecciones si tuviéramos el vitrio interpuesto entre nosotros y la retina. Luego teñimos con otro colorante para poder, y vemos que queda la superficie de la retina, lo que se llama la membrana limitante interna, teñida de este azul. Y entonces con otro instrumento hacemos unas pequeñas incisiones en esta membrana limitante para poder más fácilmente hacer la inyección con una cánula. Piensen ustedes que la retina tiene 0,2 milímetros y no podemos, y nuestra cánula tiene que hacer, no tiene que casi penetrar esta distancia, con lo cual prácticamente la incisión la hacemos con el mismo fluido, con la misma turbulencia del líquido. Hacemos esta pequeña retinotomía. Tampoco puede ser muy grande, si no las células refluirían. Entonces aquí hacemos con una cánula muy fina un pequeño agujerito en la retina, primero con un poquito de BSS, de suero salino, para entendernos, para hacer la primera ampollita. No lo hacemos con células, ya que podríamos perder las células dentro del vitrio, y cuando tenemos esta ampollita por este agujerito ponemos a las células. Aquí vemos el OCT intraoperatorio, como conseguimos hacer un bleb o esta ampolla, que además no llegaba a la fobia. Teníamos que estar cerca sin meternos en la fobia. Ahí esto tiene un poco de truco, pero bueno, lo conseguimos. Entonces, esto era el bleb, la ampolla que logramos hacer de células. Las células quedaban cerca de la fobia, pero no llegaron a la fobia. En la foto de la derecha vemos las células de esta imagen blanquecina que están fuera de la fobia. A los 2 días vemos cómo estas células blanquecinas están un poquito más cerca de la fobia. Hasta aquí la situación era una maravilla, estábamos muy contentos. Desgraciadamente esta paciente tuvo una infección, una endoftalmitis. Esto es una posibilidad que puede ocurrir en cualquier cirugía. Es muy infrecuente, ocurre 1 de cada 3.000 cirugías cuando hacemos cirugías normales. Cuando estamos implantando tejidos biológicos con células, esto mismo puede ser un caldo de cultivo. Entonces, esta paciente desarrolla esta complicación. Logramos, haciendo una aproximación y tratando a la paciente muy agresivamente de madrugada, un domingo, revertir la infección. Sin embargo, la paciente ha tenido un precio a nivel funcional. El ojo está tranquilo, el ojo está bien, aparentemente la retina ha vuelto a su normalidad, pero ha habido un déficit o una merma de visión en esta paciente. Durante un tiempo el estudio, entonces, hay muchos comités de seguridad que lo que hacen es detener el estudio momentáneamente en Europa, en Oxford, en Estados Unidos. Varios comités han evaluado todos los procedimientos, mi cirugía, todo lo que se hizo, se han evaluado si las células podían venir contaminadas de origen, si se han contaminado en la preparación o si ha sido un tema quirúrgico. Ha sido muy difícil llegar a determinar cuál ha sido el origen. Las células de origen se habían analizado, con lo cual no parece que fuera el origen. El estudio vuelve a estar abierto. En Oxford van a hacer la siguiente cirugía esta semana y el segundo caso la otra semana. Nosotros probablemente haremos 1 o 2 pacientes a finales de noviembre. No vamos a hacer más porque ya no estaba previsto hacer más. Ya les comenté que en todo el mundo íbamos a hacer solo 9 pacientes. Entonces, como comentaba antes la doctora Ayuso, comentaba el doctor Pastor, son terapias que pueden ayudarnos muchísimo, pero no hay que perder la conciencia o el respeto de que son terapias con riesgos asociados muy, muy importantes. No es tomarse una pastilla, no es inyectar un medicamento, sino que es inyectar células, que es un producto biológico, con lo cual tienen muchísima facilidad de contaminarse o de que sean el caldo de cultivo para incluso bacterias del mismo ojo que anidan en la superficie de la conjuntiva, a pesar de que nosotros hacemos
de forma muy compulsiva a tratamientos antisépticos durante la cirugía. Como les he dicho, este estudio vuelve a estar abierto y vamos a reclutar a algún paciente más que tenga las características concretas. Como decía la doctora Ayuso, son pacientes que tienen que cumplir muchos requisitos por la seguridad del estudio y también para poder determinar eficacia. Si hacemos pocos pacientes, han de estar muy bien escogidos para que no sean hechos en balde y que podamos demostrar cosas con un número pequeño de pacientes. La prudencia hace que tengamos que usar pocos pacientes, pero para que esto tenga valor tienen que ser pacientes muy valiosos a nivel médico. Yo nunca he estado a favor de pensar de que los pacientes tienen que entrar a los ensayos clínicos de forma altruista para el beneficio de los demás. Nunca lo he pensado. Yo cuando pongo un paciente en un ensayo es para que tenga beneficio el paciente o tenga una posibilidad, al menos una posibilidad de que tenga beneficio. Yo tengo ensayos clínicos que me han propuesto y cuando he pensado que mi paciente no iba a tener beneficios, no me ha parecido ético incluirlos, con lo cual yo no estoy a favor de incluir pacientes para que el beneficio sea para otros. Para mí el beneficio tiene que ser para el propio paciente que se juega en parte y toma el riesgo de asumir estas complicaciones. Entonces pasaré al otro ensayo, al de terapia celular. En este caso son células de epitelio pigmentario, también embrionarias, derivadas de epitelio pigmentario. Es un estudio que se empezó en Israel y también continúa en Estados Unidos, y en el que aquí estoy yo como experto de degeneración macular. He evaluado los pacientes cuando se les incluía, los he evaluado después de tratarse, he ayudado a diseñar el ensayo y les quiero enseñar unos hallazgos, aparte de los resultados concretos, unos hallazgos que yo no me esperaba y que rompen un poco los axiomas, como les comentaba, de las ideas preestablecidas de que la retina no se puede regenerar. Lo que todos creemos es que la retina es un tejido tridimensional extremadamente complejo de células que comunican con 20 células de al lado. Es una red tridimensional muy complicada. Esos diagramas que vemos de 9 capas es una aproximación muy simplista. Es una red 3D brutalmente complicada, que hay células, las típicas, las 3 típicas, fotorreceptor, células bipolares, células ganglionares, pero luego hay células amacrinas, hay muchas células alrededor, con lo cual todos entendemos que regenerar retina es muy difícil y siempre pensamos que la terapia celular nos servirá como factor trófico para ponerle como palos para andar cuando uno es cojo a las células que están medio débiles, que van a ser factores que van a ayudar a la supervivencia de las células existentes, pero nunca llegamos a pensar lo que decía el doctor Pastor, lo que sería la quimera o la gran ilusión de que una célula realmente regenera retina. Sería como regenerar cerebro y eso parece que es muy difícil. Bien, estas células son células derivadas de epitelio pigmentario, derivadas de células embrionarias hacia epitelio pigmentario, células por supuesto que han pasado todos los protocolos muy estrictos. Si ustedes vienen a los protocolos de fabricar células, son muy estrictos. Por lo tanto, cuando hay gente que utiliza células de cualquier manera, de la grasa, etcétera, y haciendo un cortocircuito de los criterios, de los ensayos clínicos, de los comités, es una auténtica salvajada. Y eso, aunque parecería que no debería ocurrir, ocurre y no hay atajos. Para el bien de los pacientes, la seguridad de los pacientes, incluso haciéndolo tan así de riguroso, a veces hay problemas. Imaginen ustedes si esto se hace sin todas estas medidas de rigurosidad científicas. Entonces, este estudio tenía 3 cohortes. Lo mismo al principio se hacen con pocos pacientes que ven muy mal, a medida que se va viendo que seguro se va avanzando a pacientes que ven algo mejor. No entraré en los detalles de las características de las diferentes cohortes. Sepan ustedes que eran pacientes con DMAE atrófica que afectaba al centro y estos pacientes tenían mala visión. Se sabe por estudios experimentales en animales que las células trasplantadas pueden integrarse en las células huésped. Lo que es más difícil a veces en animales es determinar si eso se traduce en función visual, algunas veces sí, algunas veces no, y muchas veces también los modelos animales no son exactamente como las enfermedades de los humanos, especialmente en la degeneración macular ósea de la edad, que no es causada solo por un gen, que tiene mucha influencia al envejecimiento, el ambiente, todos los hábitos que se han tenido durante la vida, con lo cual envejecer a un animal parecido al humano es muy complicado.
pero se usan aproximaciones. Entonces, en esta situación, al igual que la terapia génica, que la terapia de antes que veíamos, las células también se implantan subretinalmente, se implantan estas células de epitelio pigmentario debajo de la retina. Entonces, voy a contarles algunas cosas específicas de cuando analizamos estudios con células madre, porque esto tiene implicaciones en cuanto a las imágenes que vamos a utilizar. Ya verán ustedes que no nos sirven. Las imágenes convencionales, que tenemos muchas y preciosas y que vemos la retina en todos los colores, en diferentes longitudes de onda, no nos sirve exactamente cuando utilizamos células madre y ahora lo van a entender. Básicamente, para estudiar degeneración macular asociada a la edad, nos vamos a centrar en la forma atrófica, no en la forma exudativa. En la forma atrófica, convencionalmente se usaban las fotos en color, pero eso tiene muchas limitaciones. Y últimamente lo que se ha utilizado más ha sido la autofluorescencia, donde cuando no existen células del epitelio pigmentario se ven zonas negras, como nos comentaba la ponente anterior. Y más recientemente se está utilizando más el OCT, pero utilizar el OCT para ver los límites de la atrofia es un poquito más complicado. Entonces, la autofluorescencia está aceptada por las autoridades, es la que se ha utilizado más en los ensayos clínicos hasta la fecha. Puede incluso diferenciar diferentes subtipos de degeneración macular asociada a la edad. Como les decía, ha sido el endpoint o el biomarcador que se ha utilizado en los ensayos clínicos para determinar si un fármaco funcionaba o no. Pero ¿cuál es el problema? Que las células del epitelio pigmentario emiten esta fluorescencia, por eso se dice autofluorescencia, porque emiten fluorescencia sin tener que poner ningún fluorescente dentro del ojo, emiten fluorescencia a base de acumular lipofucsina durante toda la vida. Digamos que el ojo acumula porquería, va acumulando porquería. Fíjense aquí a la izquierda, y cuando uno tiene pues casi 100 años, tiene mucha porquería acumulada en forma de lipofucsina que es autofluorescente. Pero cuando se tienen 9 años, no ha habido tiempo y no hay acúmulo de esta porquería, por lo tanto, las células no autofluorescen. ¿Qué pasa cuando trasplantamos células embrionarias de epitelio pigmentario? Son extremadamente jóvenes. Estas células no han tenido tiempo de acumular lipofucsina. Fíjense ustedes, este scan que pasa por una zona aparentemente de atrofia, porque está negro en la autofluorescencia, pero cuando vamos al OCT, fíjense, no sé si ven mi cursor, pero en cualquier caso, en la zona central, el epitelio pigmentario está continuo, la ONL, la nuclear externa, perdón, está presente la limitante externa, no hay atrofia. Y en cambio, la autofluorescencia parecía que había atrofia. Entonces, lo que ocurre es que estas células jóvenes no tienen lipofucsina, no autofluorescen. ¿Qué quiere decir? Que la autofluorescencia no nos sirve para medir lesiones en las que le hemos puesto células madre de epitelio pigmentario. Hay que buscar otra manera, hay que hacer otra cosa. Aquí vemos esta zona que decíamos, fíjense esta coloración marronácea, estas son las nuevas células y estos acúmulos de pigmento son estas nuevas células que hemos puesto. El que estén presentes no nos dice que sean viables o no, porque podrían ser grumos de porquería, de restos de las células que hemos puesto, pero que no están vivas. Entonces, para demostrar que están vivas, a no ser que realmente podamos ver un aumento de la función visual, pero esto es mucho más complicado, si lo queremos ver desde un vista anatómico, lo que yo utilicé, y esto es una metodología nueva que utilicé para analizar estos ojos, fue ver o medir la atrofia en función de los límites de la capa limitante externa. Que ya desde hace muchos años, de los años 70, Sarks, que era una histopatóloga extremadamente brillante, dijo que cuando hay limitante externa es un indicio de que los fotorreceptores y el epitelio pigmentario están en comunicación. Con lo cual, si el epitelio tiene fotorreceptor arriba en comunicación, posiblemente ese fotorreceptor es funcionante. Entonces, esto Curcio, que es otra súper históloga, actualmente la mejor que tenemos, también nos dijo que la presencia de la LM significa interacción fotorreceptor y epitelio pigmentario. Por lo tanto, nosotros utilizamos
este hallazgo y la LM, no sé si ve mi cursor, pero la LM es esta línea muy finita que se ve por encima del epitelio pigmentario, de la unión de epitelio pigmentario y fotorreceptor. Esto es una línea que hay entre los segmentos externos y la ONL, la capa nuclear externa. Entonces, lo que hemos determinado es, esto es el epitelio pigmentario, pero esto podría ser epitelio pigmentario, lo parece, pero podría estar muerto, podría ser no funcionante. Aquí tenemos la ONL, pero lo que hemos determinado como bordes es donde termina la ELM. Entonces, estos casos los hemos analizado viendo estas características externas tan sutiles de las capas de la retina y no la autofluorescencia. Entonces, ahora os voy a enseñar lo que es una maravilla, lo que es una auténtica revolución conceptual. Fíjense ustedes, este es un paciente antes de ponerle las células trasplantadas. Vemos como aquí está la LM, que aquí se cae, el epitelio pigmentario aquí termina, y la ONL aquí cae, y la plexiforme va a parar encima de lo que es la membrana de Bruch. Han desaparecido completamente las capas externas. Fíjense qué ocurre después del trasplante. La LM, aunque aquí está más baja, se sigue, se define, todo hasta aquí, hasta el otro lado. El epitelio pigmentario más fino, pero existe, y la ONL existe. La primera conclusión cuando yo vi esto es, me he equivocado de corte. Los OCTs se han desplazado, en lugar de tomar este corte he tomado un corte más arriba, he tomado un corte que no era correcto. Yo mismo me decía, no puede ser que esto sea así. Entonces lo busqué por todos los lados, arriba, abajo, a un lado, al otro, y realmente era consistente. Zonas que había atrofia completa de las capas externas de la retina, volvíamos a tener señales de ONL, ELM y epitelio pigmentario. Es decir, la retina se puede regenerar. Y esto es un axioma que se rompe, el decir, no, la retina no es regenerable. Lo hará solamente en un borde, lo hará en un extremo, no lo hará en toda la lesión, no lo hacen todos los pacientes. Y si ustedes me preguntan, ¿cuántos pacientes esto ocurrió? Ahora esto no es importante. Pongamos que ha ocurrido en 3 de 20 pacientes. Y me dices, hombre, solo 3 de 20. Pero esto es como dijéramos, de 20 muertos he resucitado 3. Dices, solo 3. Dices, he resucitado 3. Es decir, resucitar es posible. Con lo cual, no importa que sean 3. Lo importante es que resucitar es posible. Pues aquí lo mismo. Regenerar retina es posible. Y no ha sido un solo paciente, ha sido más de uno. Entonces, veamos más cortes en otras localizaciones. Vemos como aquí la plexiforme cae hacia abajo, la LM cae aquí, y fijaros aquí el mismo corte donde la LM no acaba aquí, sino que sigue, indicios, hasta aquí la podemos ver. El epitelio sigue, pero este epitelio ya no lo cuento, porque no veo LM, con lo cual esto lo desconsideramos. Pero aquí, hasta aquí, tenemos epitelio, que aquí no estaba, perdón, que aquí no estaba. Tenemos ONL, que por aquí sigue, más delgada, pero sigue, aquí no había, se había caído aquí. Y en el otro lado vemos lo mismo. La plexiforme que caía aquí, que caía aquí, cae hasta aquí. Tenemos que aquí sigue, aquí hay menos, en este lado hay menos. Pero fíjense una cosa, aquí estamos viendo que las lesiones se hacen más pequeñas y el último estudio de Apellis que ha salido positivo, el gran resultado es que previene un 20% del crecimiento de la atrofia. Aquí no estamos diciendo que crezca un 20% menos. Aquí hemos visto que decrece, que se ha hecho más pequeña. Con lo cual, es otro paradigma, es otro nivel, es otro orbital, no tiene nada que ver. Esto lo vimos que ocurría en muchos cortes. Fíjense aquí otra vez. Vemos aquí cómo caen las capas externas, aquí cómo han ganado todo este trozo de retina, lo hemos ganado. Imagínense si este trozo está cerca del centro, esto va a significar mejorar visión, seguro. Entonces, esto es la evolución de la atrofia, esto era el histórico en naranja, esto es cuando empezamos la implicación de las células. Aquí la lesión se hace más pequeña, luego crece algo, vemos que primero se regeneran los bordes y luego crece un poco, pero fíjense aquí la evolución a 3 años, 3 años. A 3 años esto es la lesión inicial en azul. En líneas punteadas azul sería lo que habíamos previsto que creciera este ojo.
porque teníamos el histórico, y esto es la raíz cuadrada. Con la raíz cuadrada se puede predecir el histórico. En la línea puntuada es el histórico, y el crecimiento real del ojo tratado fue la línea azul, por debajo de lo previsto, muy por debajo de lo previsto. Esta lesión a 3 años, tiene el mismo tamaño que en el tamaño inicial. Y lo que les decía, los ensayos actuales se contentan que al año la lesión solo haya crecido el 80%, que no haya crecido el 100%. Imagínense, un 80% el primer año, otro 80% el segundo año, otro 80% el tercer año. Y aquí estamos diciendo que no ha crecido nada. Es decir, nada que ver, es otra dimensión. Mucho más arriesgado, mucho más invasivo y que lo tenemos que reproducir a todos los pacientes. Pero el concepto es otro orbital, otra dimensión. Como eran pacientes con muy mala visión, es difícil demostrar mejorías visuales, pero parece, o hay una tendencia que este paciente, su ojo contralateral, el ojo compañero, con estos años, con 3 años, tuvo muchísima pérdida de visión, perdió 40 letras, y el ojo tratado no perdió visión. Habrá que confirmar si eso es así, pero concuerda con estos hallazgos anatómicos. Entonces, un segundo caso muy parecido, vemos, por ejemplo, como esta pequeña zona atrófica ha desaparecido, no existe. Vemos zonas, por ejemplo, fíjense aquí, completamente desaparecen las capas externas, completamente, y fíjense aquí, una capa muy finita de epitelio, pero existe, una capa aquí muy finita de LM, pero existe, y una capa finita de ONL. Tenemos en pequeñito reestructuración de esta capa. Esto no pasó solamente en un corte, o pasó en más cortes. Vemos aquí cómo la ONL también sigue, como aquí la ONL también se acerca. Este es este otro caso. En línea punteada azul vemos lo que crecería teóricamente este paciente. Sin punteado lo que creció realmente. Casi se evitó el 100% del crecimiento en un año. Y en amarillo vemos lo que estaba previsto que creciera. En amarillo punteado vemos lo que creció realmente, fue un poco diferente, pero muy parecido, con lo cual sí vemos que el tratamiento de las células hace una disminución muy importante del crecimiento. Entonces, lo que les comentaba, esto ocurrió en 3 pacientes, dirán, bueno, ¿y los otros? Ya, pero poder demostrar la prueba de concepto que la retina es regenerable es un cambio de axioma que no se había visto nunca. Hasta ahora lo que se pretendía es que crezcan menos, que lo enlentezcamos, que la pérdida sea menos severa. Si esto se confirma y esto es seguro y en este estudio no ha habido ningún problema, no puede haberlo porque es muy invasivo, pero no lo ha habido, cada vez se podrán tratar pacientes en fases mucho más tempranas, con lo que seguramente la capacidad de mantener esa regeneración en esas células será mucho mayor y, por supuesto, la capacidad de mantener la visión será mucho mayor. Con lo cual, creo que esto es una información muy, muy importante, muy esperanzadora. Piensen que la degeneración macular atrófica es una epidemia, afecta a una persona de cada 4 a los 80 años. Todos tenemos una expectativa de vida de pasar de esa edad, especialmente en España, uno de los países con la longevidad más grande, con lo cual una de las capacidades que nos quedan cuando somos mayores es la capacidad contemplativa y realmente esto es una auténtica epidemia. Y hasta ahora no hay ningún tratamiento, la mayoría han fallado. Este último que les decía que ha tenido un beneficio, el beneficio es leve, no es suficiente, con lo cual nos urgen tratamientos de este tipo y ojalá que se confirmen y podamos tener muchos más pacientes. Y muchas gracias por su atención y les contestaré todas las preguntas que quieran. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Monés. Quiero dar también las gracias a la doctora... ¿Se me oye, no? Sí. Vale. A la doctora Carmen Ayuso, que sé que vía chat está dando respuestas a preguntas que se están produciendo en Zoom, por lo tanto, muchísimas gracias. Estamos a punto de que nos cierren el salón de actos del hospital y nos quedemos encerrados. Pero la jornada es interesantísima. ¿Hay alguna pregunta en sala? Y quedaría una pregunta que nos hace, creo que para Esther, si no me equivoco, ¿cómo se sabe que esa mancha negra no va a crecer más en los pacientes que no la presentan tan delimitada?
Pues básicamente la idea es que eso se puede medir y no se, o sea, tampoco sabemos mucho de la historia natural de la enfermedad, pero sí que sabemos que tiende a crecer. Entonces la idea de las pastillas es o enlentecer la progresión de ese crecimiento o que no crezca. Pero entonces, claro, tienes que saber cuánto, por eso es lo importante de compararlo con un grupo placebo. Es ver si el placebo crece más que el grupo con el tratamiento. Pero crecer va a crecer. Yo tengo una pregunta porque tanto Carmen Ayuso como tú, Chema, habéis hablado de diferentes genes, de muchos. Algunos de ellos intervienen en más de una patología. El caso propio de RP65 con amaurosis congénita de Leber y con retinosis pigmentaria. Habéis nombrado, por ejemplo, el ABCA4, que es un gen muy grande, para Stargardt. Intervienen otras patologías. Lo que se desprenda de los ensayos que se puedan realizar, ¿podrá ser útil también para otras patologías? Bueno, posiblemente, pero yo creo que, como ha comentado la doctora Ayuso, la doctora Carreño también, me parece, los ensayos clínicos está todo muy, muy delimitado. Tanto el número de pacientes como el número de, el cuadro oftalmológico no lo sé seguro, pero posiblemente los primeros ensayos, los ensayos en fase 1 o 2, para un gen que produzca varias entidades clínicas, se decidirá una sola. Si luego funciona bien, posiblemente se extienda a las demás. Bueno, pues si Elena no me dice lo contrario, bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Nos quedamos con un buen sabor de boca, era la intención. Hay que ser cautos, no hay que perder la esperanza, evidentemente, y hay que ser moderadamente optimistas. Me quedo también con la última intervención también de Jordi Monés en relación a la posible regeneración de la retina. Me parece un notición que debemos extender también de forma moderada y de forma responsable, pero me parece un notición. Y les doy las gracias a José María Millán, a Esther Carreño, a Carmen Ayuso, muchísimas gracias, y a Jordi Monés por haber estado hoy con nosotros, tanto aquí con los que estamos presencialmente como con los que están en Zoom. Y ya emplazo a todos hasta el día de mañana en la última jornada de este congreso. Muchísimas gracias.